Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. ¿Quién diría que las elecciones presidenciales en México el próximo 2 de junio del año 2024 estaría liderada hasta el momento por dos mujeres para el próximo sexenio? Un país diverso en el que mucho de su folclore le canta y le aclama al hombre, al macho. Un país eminentemente machista, como se conoce en la mayoría de los países latinoamericanos, y que sean dos mujeres quienes se vayan a disputar la presidencia, salvo que suceda en este menos de un año, que es el tiempo que queda para celebrar esas elecciones, un imprevisto o surja otro candidato o candidata, pienso yo en lo personal que ya es un logro de estas dos mujeres para lanzarse a una carrera presidencial en este tipo de sociedad y en este tipo de país. Una de ellas dos, según los entendidos, los programas que uno ha ido mirando, los escritos que han salido en la prensa, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez pueden convertirse en la primera presidenta de México. Xochitl Gálvez es un personaje, como decimos o solemos decir en otros países, es senadora por el PAN, se alzó con la victoria en tiempo récord en las elecciones internas de la oposición que, bueno, aglutina a formaciones de ideología diversa como PAN, que es el Partido Acción Nacional, mayoritario en la coalición, el PRI. ¿Quién no va a recordar los 71 años de gobierno del PRI, un partido ya desgastado, lleno de corrupción, y el minoritario PRD, todos ellos bajo la marca Frente Amplio por México? Xochitl es una mujer, por lo que he leído hasta ahora, empresaria de éxito, una mujer de estratos humildes, hecha a sí misma, que pudiera decirse llegó a la Ciudad de México desde un poblado lejano, nada más y nada menos que a estudiar ingeniería. Y se especializó en robótica y edificios inteligentes, que de eso es precisamente su empresa en la que tiene ya 31 años. Es senadora, tiene 20 años dentro de lo que es la carrera política, y cuando dije personaje, es una mujer, por lo que he visto, muy deslenguada, muy ella, sin filtro y atrevida. Todo lo contrario a la candidata de Morena, a Claudia Sheinbaum, que procede de una familia clase media acomodada, ilustrada, que le pudo allanar el camino hacia una vida académica. Es doctor en física por la UNAM y completó estudios en Estados Unidos y tiene un currículum también bastante destacado. Es una mujer reservada, seria y comedida, y fue alcaldesa de esta gran capital, una ciudad que reúne 9 millones de personas, rodeada de una periferia con más habitantes aún, que se gestiona en buena medida desde la capital. Bueno, y en una comparación demográfica que yo me atrevo a hacer, estamos hablando de, por mencionar un país, casi media España, por hacer esa comparación. Es el tamaño demográfico que tiene la Ciudad de México, y ahí ella demostró sus logros educativos en movilidad y tuvo, según los entendidos, muy buena gestión en los asuntos de la pandemia del COVID, incluso más o con mayor acierto que sus colegas del gobierno federal, a pesar de la cantidad de muertos que tuvo México durante la pandemia. Pero ¿está este país preparado para una presidencia, una presidenta? ¿Cómo se vive
desde ya esta lucha encarnizada a menos de un año de estas elecciones. Conmigo está Alejandro Páez Gálvez, periodista y escritor, fue subdirector del periódico El Universal y fundador de la revista Día 7. Y actualmente es el director general del portal de noticias, sin embargo, que yo trato de mirarlo casi cada día. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Dime primeramente si me he equivocado en algo y cuéntame si está tu país, ustedes preparados para lo que se avecina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Dunia? Le agradezco la oportunidad de conversar con usted. Yo Eh, más. bueno, la realidad es que este país tiene en una evolución, digamos, en términos de la presencia de las mujeres en la política y en la administración pública, pues bastante, digamos, acelerada. Hay que recordar que al inicio de esta administración, el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador inició compuesto por un equilibrio en la paridad de género, de tal manera que los ministros y ministras, o secretarios, como le llamamos aquí, y secretarias de Estado, Sí. estaban en mismo número. Después ese número cambiaría radicalmente en los siguientes años porque la presencia de las mujeres se fortalece. La secretaria de Gobernación, que es una especie de, pues es la titular, digamos, del Ministerio del Interior, con un poder tradicionalmente en México muy fuerte, pues fue mujer, una ministra en retiro, asumió la Secretaría de Gobernación por primera vez en la historia de México, y la sustitución de ella, primero fue un hombre que fue a campaña, pero después entró una mujer también muy joven, que anda apenas en la década de los 30, 34, 35 años de edad, y que viene además de ser secretaria del Trabajo. ¿Qué quiero decir con todo lo anterior? Quizá a la hora en que se eligió a dos precandidatas mujeres de las dos principales fuerzas políticas de México, para los mexicanos no fue una gran sorpresa, dado que se ha venido trabajando en eso, no solamente por voluntad, digamos, de los gobernantes, sino también en la legislación. En México es obligatorio que las candidaturas se entreguen en un equilibrio entre hombres y mujeres, de tal manera que anoche que se anunció las candidaturas, el próximo año se juega, además de la presidencia, 9 gubernaturas, es decir, los poderes locales, que son muy, muy, muy poderosos, las gubernaturas se anunciaron, y Morena anuncia 5 varones y 4 mujeres, es decir, que van en casi equidad completa de género. Ahora, con respecto a las dos candidatas, en efecto tienen orígenes muy, muy distintos, las dos. Yo me asombro siempre mucho cuando la idea se romantiza la idea de Xóchitl Gálvez sobre su origen supuestamente humilde. No hay ese origen, digamos, porque aquí la humildad en México, como en nuestros países en América Latina, es una humildad que es de verdad. Su padre era un maestro que en México pues son sectores educados y son sectores que se consideran y se consideraron durante mucho tiempo de clase en realidad media. No digo que ella fuera acomodada. Y vender gelatinas como ella ha difundido, pues las hemos vendido todos los mexicanos en algún momento, si no gelatinas, chicles, y si no chicles, alguna otra cosa. Claro. Es decir, tampoco, digamos, eso marca un origen humilde que va. A ella le gusta, sin embargo, presumir ese tipo de cosas, y está bien, pues son campañas políticas, pero siempre me sorprendo que la idea más vendida hacia el exterior es de una mujer humilde que a punta de un esfuerzo extraordinario ha llegado hasta este lugar. Las empresas de Xóchitl Gálvez están siempre en duda, y le voy a dar un ejemplo. En los últimos 20 años ella ha sido básicamente funcionaria pública, al mismo tiempo que ha tenido una empresa o dos empresas en particular que al mismo tiempo han estado, aun cuando la legislación lo prohíbe, sacando contratos de gobiernos del Partido Acción Nacional, es decir, del partido de la derecha y la ultraderecha en México. Ella ha hecho carrera dentro del Partido Acción Nacional, que es muy contrastante también, porque ella se dice
indígena y presume que viene supuestamente de la pobreza, pero su carrera está hecha dentro de un partido de derechas. Pero no solamente es esa parte, sino que los contratos que ella ha obtenido de los gobiernos de derecha en estas 2 décadas en las que ella además ha sido servidora pública, rondan, según un cálculo, los 1.000 millones de pesos, que es una cantidad bastante poderosa, fuerte, considerando que un peso, o más bien un dólar, se traduce en 17 unidades de peso en este país. Es polémico, pues, lo que se vende sobre ella, y luego está el otro perfil de Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sobre Claudia Sheinbaum, mire, ella ha hecho la carrera, digamos, de alguien en la capital mexicana que se ha anclado a las universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ella estudia la mayor parte del tiempo, aunque tiene posgrados en el extranjero pagados por la misma universidad pública. Es, digamos, la universidad que cuesta en México 5 pesos o menos de $1 el semestre. Es decir, se ha hecho en universidades pues del Estado mexicano, ha crecido en el Estado mexicano y es alguien que ha estado vinculada siempre a la izquierda en México. Y le digo esto, Dunia, porque luego se piensa que la izquierda en México, en este país, pertenecer a ella ha sido una tarea fácil. En los últimos 100 años, de 1923 al 2023, digamos, ser parte de la izquierda en México ha sido exponerse a la desaparición forzada, ha sido exponerse al asesinato, ha sido exponerse también a la segregación, a la discriminación. No ha sido fácil, pues, ser de izquierda en un país donde los empresarios siempre han sido, como en nuestros países de América Latina, unos más, unos menos, sumamente poderosos y han sido parte de una élite de privilegios que en México se confunde entre los empresarios y los políticos corruptos. México ha sido presa durante casi 70 años de una élite dorada de corruptos, empresarios, políticos, académicos, intelectuales, dueños de medios, en fin, que han generado enormes riquezas, y le puedo poner varios ejemplos que nos sirven para ilustrar. Le pongo solamente uno para que usted se dé cuenta, Dunia. Uno de los bancos en México le pertenece a una familia que creció, es así, en la humildad, que viene de un patriarca cuyo único trabajo fue siempre en el gobierno. El profesor Carlos Jan González trabajó siempre en los gobiernos del PRI y fue siempre el favorito de muchos presidentes porque acarreaba votos en tiempos electorales. Ahora, ese profesor humilde ya falleció, sus hijos son los dueños de uno de los principales bancos de México. ¿De dónde vino ese dinero? Bueno, de estos acuerdos en las élites de un país que estaba acostumbrado a rendirle pleitesía a élites corruptas que se santiguaron y se santificaron y cuyas fortunas se incorporaron a la legalidad gracias a los acuerdos de gobierno. Entonces es, pues sí, muy polémico, digamos, los perfiles de estas dos candidatas porque depende de qué perspectiva las vayas revisando. Sí, es polémico, son muy disímiles las dos. Y bueno, usted mencionó el asunto de los contratos y he visto en algunas entrevistas de la señora Gálvez que ella defiende que esos contratos fueron a través de licitaciones y que incluso con AMLO, con el partido Morena, ella ha ganado licitaciones y ha servido al gobierno actual. Claro, lo que ella no dice es que la mayoría de las licitaciones en las que ella participó son los contratos más pequeños,
en una fortuna que está hecha también con contratos, no solamente con gobiernos, sino también con empresas privadas. Ahora, en México, y eso quiero dejarlo muy claro para una audiencia que no necesariamente está conectada con usted en México, los servidores públicos no pueden hacer contratos con gobiernos. En la República Dominicana tampoco y en muchos países no, pero se hace. Y usted lo Pero sabe. se hace. Entonces, Exacto. esa fortuna, digamos, de Xóchitl Gálvez, pues tiene las mismas características de muchas de las fortunas de las élites doradas en México que se generan gracias a los contactos con los gobiernos y con los políticos. Entiendo. ¿Y usted cree que ese discurso que ella vende de su origen humilde, de su padre, que ella misma lo ha confesado, que fue un maltratador con su madre, que incluso con ellos mismos, y que eso también fue uno de los factores que le empujó a ella a superarse, a salir de donde ella vivía? Su trabajo hecho en Hidalgo, más su trabajo como senadora, más su forma de ser, ¿usted cree que le pueda garantizar a ella un posible triunfo? Que esos discursos de una forma u otra nos gustan, nos apasionan. Claro, siempre y cuando sean reales. Mire, sobre el padre de Xóchitl Gálvez, ella se reúne, le da una entrevista a dos periodistas destacadas que son a su vez feministas, muy reconocidas en México, y en esa entrevista Xóchitl Gálvez le dice que su padre era un golpeador, que a ella misma la había agredido. Pero cuando Xóchitl Gálvez se presenta ante el Partido Revolucionario Institucional, este partido de saqueadores en México, que se mantuvo 80 años en el poder, se presenta porque ella también es candidata de ellos para recibir, digamos, la candidatura. Ella les cuenta con mucho orgullo cómo su padre había sido un gran priista y que lo había sido hasta el último día de su vida, y lo dice con orgullo. Es decir, ella utiliza, pues, dependiendo del ambiente en el que se mueve, las supuestas virtudes de cada uno de los aspectos de su vida. Y así podría yo irle, digamos, acotando varias de o casi todas las virtudes que ella utiliza para venderse en el exterior, venderse con algunos medios, en fin, pues es muy polémica Xóchitl Gálvez, no es exactamente esa su carrera de pues alguien como la que ella misma se dibuja, ¿no? Una de esas entrevistas que usted hace mención es la de Adela Micha. No ¿Fue con es, Adela? no es con Adela Micha, es con dos periodistas, Sabina Berman y Katia de Artigues. Con ambas, ella pues casi se suelta llorando cuando cuenta esto de su padre golpeador. Ahora, en su pueblo, la hermana de su padre, declaró a la prensa que ella estaba muy asombrada que Xóchitl Gálvez hiciera tal declaración porque su hermano, el padre de Xóchitl Gálvez, era un hombre pacífico que no utilizaba la violencia y no recurría tampoco a una escopeta, que es un episodio que supuestamente sucedió y que contó en aquella entrevista Xóchitl Gálvez. Según ella, su padre sacó una escopeta para amenazarla a ella y a su madre, y ellas en su pueblo quedaron muy asombrados del episodio porque no veían a este profesor armado. Dijeron, nunca supimos que tuviera una escopeta y mucho menos supimos que fuera un violentador. Y esas son cosas que en la familia pues se saben, de alguna u otra manera se terminan conociendo. Eso es lo que yo le puedo decir pues de ese episodio en particular, Dunia de Xóchitl Gálvez. Entiendo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Usted mencionó, Alejandro, que este gobierno de AMLO
de López Obrador, que le costó llegar a la presidencia de México. En anteriores ocasiones lo intentó varias veces. Usted mencionó luego de 80 años de priismo y de gobiernos conservadores, de que hay mucha participación femenina. Pero la candidata Xóchitl Gálvez, de quien estuvimos hablando en el segmento anterior y vamos a continuar, dice y acusa al gobierno actual de ser machista y de que esa paridad, que yo en lo personal creo que una mujer o un hombre, da igual, debe ocupar una posición no por asuntos de cuotas ni paridad, sino porque tenga la valía profesional para una determinada posición. Pero en fin, ella acusa a este gobierno de machista, de dedazo con el asunto de Claudia, también la elegida, entre comillas, a pesar de que se hicieron unas primarias, como también se le dice en otros países, a nivel interno del partido, que por cierto, Ebrard se desmarcó de este asunto, no apoyó a la candidata Claudia ni la ha felicitado y ya ha hecho tienda aparte, como se dice. ¿Qué usted me puede comentar de esto? Yo creo que lo que Xóchitl Gálvez refiere, pues está bien, son campañas, ella tiene todo ese derecho a hacerlo. Usted pues se podría preguntar cuántas personas eligieron a Xóchitl Gálvez y yo le podría responder de manera muy simple. Como no hubo una elección interna en el PRI, PAN, PRD, en realidad fue una elección de las élites la que llevó a Xóchitl Gálvez a esa nominación. Ni siquiera se simuló una elección interna. No hubo una primaria a pesar de que intentaron hacerla porque la decisión recaía en ella. ¿Quiénes son los que eligen a Xóchitl Gálvez? Bueno, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zambrano y Claudio X González, un empresario que es el que ha formado esta alianza. Son 4 hombres y bueno, de eso ella no necesariamente habla. Ahora, con respecto al tema de la paridad de género, pues mire, yo lo que puedo decirle sobre eso es que yo creo que todo lo que obligue a los ciudadanos a entender por las buenas o por las buenas que es tiempo de mujeres, pues va a hacer redundar siempre en un mejor futuro. Ahora mismo la legislación en México obliga a una mayor equidad de género, pero coincido con usted, en un futuro tendrán que ser no forzados, sino por la virtud de cada uno de los candidatos o candidatas las que los lleve a algún estrato de poder. Entiendo. También Xóchitl, a pesar de que es la representante de una alianza de 3 partidos, que ahí está obviamente el PRI, que es un partido que se conoce ya su gran legado corrupto, desgastado, podredumbre total. Dice que no se siente que pertenece a ningún partido, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Obviamente también esto puede ser, no sé cómo usted lo ve, asuntos de campaña, pero la verdad es que representa la alianza entre estos 3 partidos. Pues sí, o sea, pues ella es la candidata de ellos, hay muy poco que agregar sobre eso. Es como si Aznar dijera en España que él no pertenece al PP y que no le rinde pleitesía al PP, pero pues él es el rostro del PP. O sea, no hay manera de evitarlo. Lo mismo pasa con Xóchitl Gálvez. Mire, yo le diría esto en mi percepción muy personal, muy personalísima. La derecha en México y en el mundo, pero me concentro en México, suele generar este tipo de fenómenos que reniegan supuestamente de sí mismos hasta que asumen y llegan al poder. Es decir, es un personaje que está construido, hecho, pues tejido, surcido para presentarse ante mayorías y tratar de decir que no es lo que en realidad es. Pero en el caso de Xóchitl Gálvez, creo yo, se le ve demasiado las puntadas del vestido. El plumero, como dicen también en otras latitudes. Así es, se le ve el plumero. O sea, en realidad ella ha iniciado una campaña que creo que ella se equivoca cuando renuncia a sus fundamentos, a sus bases. Pero está bien, o sea, eso es parte de la campaña y parte también de una sociedad democrática que los medios participemos a decir esto no es verdad.
Entiendo. Bueno, ella puede, entre comillas, renegar de esta alianza, a pesar de que ella sabe que son partidos, tanto el PAN como el PRI, que están desgastados por su pasado político de corrupción, pero como ella dijo recientemente, déjenme ser, porque como plataforma los necesita. Pues sí, está bien, qué bueno. O sea, qué bueno que haga el intento por desmarcarse durante la campaña del PRI. Pues no sé de dónde va a sacar los votos si lleva más lejos ese desmarque del PRI. El PRI es eso. Ya. Y bueno, hablando de mujeres, me quedo con ellas dos y también algo que dijo la candidata de Morena, Claudia, es tiempo de mujeres en México. Y yo quiero preguntarle, usted como periodista, director de un medio, hablando de mujeres, México es lamentablemente noticia día sí y día también por la gran incidencia, la grandísima estadística de feminicidios, del crimen organizado. ¿Cómo ustedes sienten que ha ido tratando de resolver, entre comillas, esta lacra que tiene México desde antaños y que se ha ido agudizando con el tiempo bajo la gestión de López Obrador? Porque los feminicidios no paran. No paran, no paran. Es un tema que va a requerir de muchas cosas. Mire, yo soy simplemente periodista, yo no genero políticas públicas. No Claro. sabría yo cómo responderle, digamos, en términos profesionales, a un fenómeno que se ha atacado por distintas vías y que no afloja. Yo creo que lo principal, lo más importante, sin embargo, sigue siendo la educación, que la educación libera a la gente de la ignorancia, de los ritmos que llevan ciertas sociedades, ritmos a veces para mal. Sí. Pero yo creo que el hecho de que mujeres sensibles asuman el poder en México va a tener necesariamente que redundar en beneficio de la sociedad. Mire, este país lo hemos conducido, como todo este continente y el mundo, lo hemos conducido los hombres y lo hemos llevado hacia el mal. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo digo que flojitos y cooperando, como dicen en México, más vale que nos vayamos acostumbrando a que todo esto que hacia donde hemos llevado este país y este planeta, producto de nuestra imposición machista, patriarcal, evolucione hacia mejor. Y la única manera que yo veo que esto puede evolucionar hacia mejor es ceder el control de muchas de las variables, o si no es que todas las variables de la conducción de este país y de este mundo hacia las mujeres, que ellas asuman su parte y que nosotros aprendamos a decir, por favor, háganlo, porque hacia donde caminamos no estuvo bien. Así lo veo yo. Yo encantado de que sean ustedes las que tomen las riendas y que nosotros asumamos roles pasivos, activos, obviamente en una sociedad, pero al final pasivos, y que las políticas públicas recaigan a quienes hemos hecho a un lado, ¿no? Claro, es triste la situación, Alejandro. Uno vive, o sea, uno lee tantas locuras y desgracias que pasan en México, no solamente con el feminicidio. Y ya en los minutos finales, agradecerte nuevamente tu tiempo. Yo no quiero, ya saliéndome de ellas dos, porque hay un tema que aunque ya pasó, quiero conocer su opinión. Y es el tema de García Luna, que fue, como usted sabe, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón. Está preso de por vida y era, como se dice coloquialmente, el ratón cuidando del queso, en el sentido de que este señor, que se supone que su objetivo era tratar de frenar y luchar y desmantelar los carteles de la droga, ayudó al traslado de toneladas de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. ¿Cómo vivió usted esto? ¿Cómo vivió el país esto a un tipo acusado de traidor a su país y a su gente? Brevemente. Pues mire, lo vivimos con horror, Ya. pero yo no me concentraría en Genaro García Luna. Yo me concentraría en el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Usted cree No que él sé, sabía de esto? Y perdóneme. discúlpeme, pero yo sé que esto no se difunde mucho en la prensa, sobre todo mexicana, que es profundamente corrupta. Como en todas, como en otros lugares, no se crea, ¿eh? Y en manos de élites, y en manos de élites. Exactamente. Entonces,
Esa es la realidad. Pero déjeme le digo esto, hay una cantidad infame de testigos que por su propia voz han declarado que le dijeron en su momento a Felipe Calderón que Genaro García Luna estaba involucrado con el crimen organizado, desde generales, pasando por empresarios, incluso por religiosos, que le dijeron en su momento a Felipe Calderón que Genaro García Luna era parte del crimen organizado. Y él tomó la determinación de mantenerlo ahí. ¿Por qué? Pues, bueno, hay muchas versiones. La más importante de ellas es que el dinero que gestionaba Genaro García Luna en sus acuerdos con el crimen organizado, ese dinero pues era para las campañas del Partido Acción Nacional, o para el presidente y la familia presidencial, o para repartir entre otros funcionarios. De eso no se habla mucho, pero debería de hablarse. Lo de Genaro García Luna me parecía una consecuencia de una investigación de largo aliento en Estados Unidos, que bueno, está bien. Lo más importante es el jefe de Genaro García Luna, que sabía todo. ¿Usted cree que sí, que él sabía? Bueno. Es que ahí están los testigos. Ya. Varios testigos. Definitivamente usted lo sabe mejor que yo, el crimen organizado necesita de políticos para funcionar. Bueno, ahí están los testimonios. El general Ángeles Laguajare, un general, terminó en la prisión, acusado de cargos que después le retiraron, siendo subsecretario de la Defensa Nacional, cuando fue con el presidente Felipe Calderón a principios del sexenio a decirle el general al presidente: señor, este hombre está involucrado con el crimen organizado. Lo siguiente que hizo Felipe Calderón, entonces presidente de México, fue meterlo a la cárcel, al general. Ya, creo recordar que leí ese asunto, sí. Bueno, tremendo, tremendo. Sí, tremendo. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta brevísima conversación que nos has orientado, porque a uno le llegan, bueno, ya con la tecnología uno se entera de todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo, usted lo sabe, pero siempre es bueno hablar con alguien que está allí in situ, en el lugar donde se están desarrollando los hechos. Y esta contienda electoral del año que viene promete mucho en estos próximos meses, así que vamos a ver qué pasa. Gracias, Alejandro. A usted muchas gracias y estoy siempre a sus órdenes. Gracias. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No hay un guión escrito en cuestiones políticas. Cualquier cosa puede pasar, pero sea quien sea que llegue a la presidencia de México, de este gran país que nos ha marcado a tantos a nivel cultural, a nivel de literatura, en toda Latinoamérica y en el mundo, sea quien sea de estas dos mujeres, tiene y tendrá la ardua y difícil tarea de sujetar las riendas de una nación que continúa encabezando las estadísticas de pobreza, inmigración irregular y una violencia atroz en todos los sentidos que no cesa. Un trinomio complicadísimo que deja ya más de 100,000 muertes al año, solo en México. Gracias por estar aquí, en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.